enseñaré cosas grandes y ocultas, y te enseñaré cosas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, y te enseñaré cosas que tú no conoces, porque todo el que pide recibe, y al que llama se le abrirá. Y el que me busca seguro me encontrará, porque todo el que pide recibe, y al que llama se le abrirá. Y el que me busca me encontrará. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, y te enseñaré cosas que tú no conoces, porque todo el que pide recibe, y al que llama se le abrirá. Y el que me busca seguro me encontrará, porque todo el que pide recibe, y al que llama se le abrirá. Y el que me busca me encontrará. Me encontrará. Bendiciones, que Dios me los bendiga a todos los que en este día están conectados, están viéndonos de alguna manera, y a los que nos van a ver más tarde, a la hora que puedan y que puedan conectarse, que Dios les bendiga mucho. Gracias por acompañarnos, gracias por el apoyo cuando nos ponen mensajitos. Quiero saludar a personas de Venezuela que nos han puesto cositas, a los ministerios hermosos a los que yo he pertenecido por muchos años, a los que suelo ir a servir, a GLO, un ministerio hermoso por el cual yo muchísimos años he estado sirviendo al Señor ahí. Ellas me han enseñado muchísimo. A Tierra Fértil, que es un grupo precioso de mujeres que también por muchos años les he servido con mucho amor. Amigas muy queridas de otros países que me ponen cosas muy hermosas. Gracias a todos. La bendición de poder conectarnos de esa manera para mí es muy linda. Nunca pensé que pudiéramos abarcar tanto, y la verdad que le damos gracias a Dios por eso. Así que las bendigo a todas mis amigas, a todos mis amigos, personas especiales que nos ponen mensajitos ahí especiales. Así que Dios me los bendiga mucho. Le agradezco siempre a mi hijo Daniel, que siempre está ahí dispuesto también a contestarles también a través de nuestra página. Y es una bendición poder reunirnos de esta manera, de esta forma. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, que nos permites reunirnos, Señor, en adoración, en culto para ti, Señor. Gracias por estas herramientas que estamos utilizando todas las personas, Señor, que queremos que tu obra siga caminando, porque a pesar de las luchas y de las pruebas, la iglesia sigue caminando, Señor. Te damos gracias por las personas que siempre nos ayudan, por los jóvenes que están inmersos en este mundo de tecnología y que a través de ellos nos han ayudado, nos han podido
dar algunas lecciones, algunos tips. Señor, gracias por todos los pastores que hoy se animan a salir al aire y a hablar de ti y a conversar un ratito con sus iglesias y con personas de todos los países del mundo, de todo el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con esta tarea, Señor, hasta el día que tú vengas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, veníamos con una serie de estudios ahí y hoy vamos a entrar en una unidad nueva, de alguna manera, ¿verdad? Veníamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y de las historias que se nos presentan ahí, pero hoy queremos hablar de esta lección que se llama Dios envía a sus mensajeros. Así es como se llama la lección de hoy. Estamos estudiando una guía que es la que siempre estudiamos en Asambleas de Dios, y entonces vamos a entrar en este tema de hoy que se llama Dios envía a sus mensajeros. Y yo quiero empezar con una pregunta para todos nosotros. ¿Qué tipo de ayuda a veces consideran las personas, además de Dios, como una fuente de esperanza o de seguridad para sus vidas? Voy a repetirle la pregunta. ¿Qué tipo de ayuda a veces consideran las personas, además de Dios, como una fuente de esperanza o de seguridad para sus vidas? Supersticiones, amuletos, horóscopos, consulta a los adivinos, etc. A veces hacemos cosas y nos ponemos cosas, lo que la gente nos diga que nos pongamos, lo que la gente diga que hagamos, lo hacemos sin pensar si eso le está agradando a Dios o no. Y nosotros debemos de tener muchísimo cuidado. Dios es suficiente, no necesitamos nada más para recibir la bendición de Dios, la guianza de Dios. No necesitamos pulseritas, mensajitos de prosperidad, no necesitamos beber nada. Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Y esto se conoce como sincretismo, que es una de las palabritas que vienen en la lección de hoy, que es un sistema que se concilian doctrinas diferentes, es como una mezcla de doctrinas diferentes. Y usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros debemos de entender que lo que no está en la palabra de Dios y lo que no está con su permiso, no lo vamos a hacer, ni nos vamos a poner nada, ni vamos a decir nada, ni nos vamos a tomar nada. Nosotros, cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta de que muchas cosas que estábamos haciendo, porque la gente nos decía que era bueno, porque la gente nos decía, póngase este amuleto, a veces hasta historias de abuelas y abuelos, pero nosotros debemos de tener mucho cuidado con las cosas que estamos haciendo, que no están de acuerdo a la palabra de Dios, porque eso no le agrada al Señor. Y ese sincretismo, esa mezcla de cosas, de religiones, de conceptos, nosotros debemos de tener claro cuál es el concepto de Dios para seguirle, para amarle, para honrarle, para obedecerle. Y en ese concepto vamos a caminar. Les hablo de esto porque vamos a ver una lección donde el pueblo de Dios se desvía con muchos dioses paganos, con muchas cosas que oían y que veían que las otras naciones estaban haciendo y les parecía bien, pero no estaban bien. Y nosotros tenemos que mantener ese equilibrio en saber de que hay cosas que a Dios no le agradan y las estamos haciendo hasta inconscientemente. Tal vez no con un pensamiento, ay, estoy desagradando a Dios. Sencillamente no conocemos la palabra de Dios y no conocemos que eso es pecado. Y entonces, por esa razón estamos haciendo esta introducción un poquito, porque vamos a hablar de
Judá, y ellos estaban dejando al Dios Todopoderoso por tener diferentes ídolos, diferentes ideologías, pensamientos, y de todo hacían esa mezcla, ¿verdad? Conoceremos también a Jeremías, un profeta de Dios, que empezó su ministerio a los 20 años de edad, en un tiempo muy difícil del pueblo de Dios. Su trabajo no fue nada fácil. Era proclamar juicio contra una nación que no se había arrepentido de su pecado. Esto era a grandes rasgos el trabajo que estaba haciendo Jeremías, y él fue muy reconocido porque le pusieron como un apodo, el profeta llorón. No solo lloraba porque era perseguido y desacreditado, sino también porque veía cómo Judá estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios, y entonces él lloraba porque estaba viendo cómo se estaba elaborando un camino de perdición, y él trataba de decirles las cosas, pero ellos no querían hacer caso, y entonces por eso se le conoce como el profeta llorón. Recordemos un poco lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Con el hijo de Salomón, Roboam, ¿se acuerda que lo conocimos hace unos días atrás? Hay una división del reino, y entonces hay 10 tribus que quedan con Jeroboam, que era un líder fuerte de Salomón, y las otras 2 quedan con Roboam. Estas 10 tribus de Jeroboam son llamadas las tribus del norte, Israel, y las otras 2, Judá, Benjamín, que quedaban con Roboam, esas eran llamadas las tribus del sur. Entonces, en algunos momentos que vamos a escuchar en la palabra las tribus del norte, Israel o Judá solo, vamos a entender que había una división, ¿verdad? Pero todos eran el pueblo de Dios. Recordemos que Josías llega, fue un rey de Judá que hizo las cosas bien. Acordémonos que en una de las lecciones que tuvimos anteriormente, él limpió el templo, quitó todos los altares, quebró unas imágenes que habían, sacó un montón de cosas de utensilios que los hechiceros y que los sacerdotes falsos habían metido en el templo. Encontró el libro de la ley, la Torá, y entonces él empezó a hacer un trabajo bueno. Él quería limpiar el templo del Señor y empezó a tratar de hacer las cosas bien. Y fue un rey que trató de llevar al pueblo a un arrepentimiento y a recordar que ellos tenían un solo Dios, que ellos tenían al Dios de Israel que los había sacado de Egipto, y que solo a ese Dios debían de adorar. Sin embargo, ese deseo pues no duró mucho, como vimos, ¿verdad? Sino que ellos empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces se levanta Jeremías, muy valiente, y empieza a profetizar lo que Dios le indica y a llamarlos de nuevo a una relación de pacto con el Señor. Aquí ya vamos a entrar a la palabra de Dios. Jeremías capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 3, versículo 1. Dicen, si alguno dejare su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Y nos vamos a ir al versículo 20 de ese capítulo 3, que dice así: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. El Señor aquí hace una comparación de una relación matrimonial. Lo que estaba pasando en ese momento, Dios lo lleva a una relación matrimonial cuando un cónyuge es infiel. Y esta situación en una pareja es muy triste, y tal vez haya sido nuestra experiencia. Y el dolor y el daño emocional que esto causa a veces es irreparable.
La persona ofendida o traicionada tiene un montón de sentimientos y de emociones encontradas, ¿verdad? Pues entonces el Señor compara a esta nación con alguien traicionero e infiel. Le había sido infiel, dice la palabra, con muchos amigos, con muchas cosas, con muchos dioses. El Señor ahí le dice, con muchos amigos me has sido infiel. Lo que Él está diciendo es, has tenido un montón de cosas, por eso iniciamos con eso. Además de Dios, ¿a dónde estás yendo? ¿Dónde estás buscando paz? ¿Dónde estás poniendo tu fe, tu confianza? Solo en el Señor debe ser. Pero a veces le somos infieles con muchos amigos. Y hoy el Señor nos está llamando y nos está diciendo, como le dijo aquí en versículo 1, vuélvete a mí, dice Jehová. Entonces, desde el momento en que el hombre le da la espalda a Dios y se vuelve a algo que él ha hecho por sí mismo, esto será su Dios y llegará a ser un ídolo para él. Voy a repetir esta frase. Desde el momento en que el hombre le da la espalda a Dios y se vuelve a algo que él ha hecho por sí mismo, esto será su Dios y llegará a ser un ídolo para él. Cuando algo o alguien ocupa el primer lugar antes que Dios en tu corazón, en mi corazón, eso se vuelve un ídolo para usted y para mí. Y eso provoca que le seamos infieles a Dios. Y que seamos como esa esposa que le es infiel a Dios. Bueno, porque aquí la comparación es a una esposa que le fue infiel. Pero también hay esposos que son infieles. El Señor lo que está hablando es de una pareja de matrimonios que uno ha sido infiel y todo lo que eso acarrea en un matrimonio. Las situaciones con los hijos, las situaciones económicas, porque al separarse ya es un montón de cosas que se vienen con esa situación. Y Él nos está diciendo, desde el momento en que yo no ocupo el lugar, ese primer lugar en tu corazón, por estarte yendo a otros lugares, ya me estás dejando y ya me estás siendo infiel. El pueblo había caído a un nivel muy bajo, a una inmoralidad extrema. Pero echemos un vistazo a nuestra nación, a nuestra propia vida. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo tenemos a nuestra nación en este momento? Porque obviamente vamos a hablar en una forma personal, pero también en una forma de país o de nación o del mundo. ¿Cómo está la situación? Porque era una nación la que estaba siendo infiel al Señor. La condición moral en la que se encuentran las naciones en este momento, hay corrupción, calamidades nacionales, egoísmo, orgullo, avaricia, pecado, codicia, deseo de poder, etc. No estamos tampoco tan lejos de esta historia, de este pasaje que nos está diciendo el Señor aquí. Me están siendo infieles. Todo esto se convierte en dioses para nosotros y le somos infieles al Señor. En el versículo 6 de ese mismo capítulo 3, estamos en Jeremías, todavía no nos hemos ido para otro libro ni para otra cita bíblica. El Señor habla de cómo Israel le es infiel y Él espera un arrepentimiento, pero no hay tal arrepentimiento. En el versículo 6 y 7, leamos, dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Como el Señor aquí hace como una relación de humanos, ¿verdad? Vemos cómo Él dice que esa esposa le fue infiel y se iba por todos los lugares a fornicar y que Él creyó que se iba a volver a Él.
que a pesar de que hiciera esas cosas, se iba a volver a él, le iba a pedir perdón. Pero además dice que lo vio su hermana, la rebelde Judá. O sea, que Judá estaba viendo toda la situación que había pasado Israel por serle infiel a Dios. Y en este momento específico, ella estaba siendo infiel a Dios. Pero ella había visto las consecuencias. Ella había visto cómo a esa nación, a su hermana Israel, le había ido muy mal, porque le fue muy mal. Y entonces me llama la atención que el Señor aquí nos habla de que Él estaba esperando un arrepentimiento de las tribus del norte de Israel. Él estaba esperando que se arrepintieran. A veces hay cosas que como esposos, como esposas, vemos actuando mal a nuestro cónyuge y uno anhela y espera que en algún momento él pueda abrir sus ojos o ella pueda abrir sus ojos y pueda decir, me estoy equivocando. Perdóname, me equivoqué. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces anhelamos eso. Bueno, está haciendo algo malo, pero anhelamos que vuelva en sí, como decía la historia del hijo pródigo, que vuelva en sí y entonces reconozca que está haciendo algo mal y se arrepienta. Y Dios estaba esperando que esta nación de Israel, a pesar de que andaba fornicando en todos los lugares altos, debajo de todo árbol frondoso, Él esperaba que hubiera un arrepentimiento. Pero no pasó así. Y nos dice, Judá vio lo que pasó en el versículo 8. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Aquí el Señor está diciendo, su hermana vio lo que pasó, que yo me divorcié. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Está usando estos términos que para nosotros son conocidos. Yo me divorcié de Israel, la despedí como esposa porque me había sido infiel. Pero su hermana vio lo que pasó, pero ella no siguió su ejemplo más bien. No vio que lo que le había pasado era malo, porque un divorcio podría ser que un divorcio con una persona que está muy mal, que es un alcohólico, bueno, uno dice, mejor que se divorciara, pero hermano querido, con un divorcio con Dios es la peor calamidad que nos pueda pasar. Cuando el Señor decide abandonarnos, cuando el Señor decide divorciarse de mí, es lo peor que a mí me pueda pasar. Porque Él es mi Dios, Él es el Todopoderoso, Él es el que me salvó. Y entonces aquí, en el verso 8 dice, la rebelde Judá, su hermana, fue y también fornicó. Ella también me fue infiel. Porque está hablando de su pueblo. Usa esta metáfora, ¿sí? que compara esas cosas, pero está hablando de su pueblo. En el versículo 10 de ese mismo capítulo 3, todavía no nos hemos ido del capítulo 3 ni de Jeremías. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Con todo lo que pasó, Judá no aprendió la lección de Israel, donde vio que el Señor la dejó ahí a lo que el enemigo quisiera hacer, sino que también ella le fue infiel, pero además de eso, fingidamente llegó a pedirle perdón. Y fingidamente, lo que quiere decir es, no fue un arrepentimiento sincero. ¿Cómo nos enojamos nosotros como pareja de alguien que ha cometido un error, que uno le lleguen a pedir perdón, pero que uno vea que es por salir del paso, que es fingido, que no sabe uno que no va a cambiar y le demuestran a uno que no van a cambiar con sus actitudes? Nos molesta eso. Nos molesta que nos pidan perdón y después verlos haciendo lo mismo otra vez. Pues cuánto más al Señor. Cuánto más al Señor le molesta muchas veces que nuestras acciones
son malas y le somos infieles, pero que además de eso le lleguemos a pedir perdón de una manera fingida, no de todo nuestro corazón. Claro que era un arrepentimiento que era falso, que era mentira, lo que Judá sentía en ese momento, al sentir que pidiéndole perdón a Dios de esa forma. No, y el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestro corazón y sabe cuando estamos siendo sinceros y cuando no. Nosotros todavía podemos engañar al esposo o el esposo puede engañarnos a nosotros, pero es que a Dios nosotros no lo podemos engañar. Pues así hemos hecho con Dios. Lo hemos ofendido, le hemos sido infiel por cualquier insignificancia, con cualquier cosa que no tiene ni valor. Y tras de eso, le llegamos a pedir perdón y no hay sinceridad en nosotros. A la vuelta de la esquina, le volvemos a fallar al Señor. Por lo menos Israel, y ahora lo vamos a ver, de ahí pecó y no se arrepintió. Y Dios dice, bueno, es más justa. Vea lo que dice el versículo 11 de ese mismo capítulo 3. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ha resultado justa. O sea, todavía me trae a la mente, ahora que estoy viendo esto, el capítulo 3, 16 de Apocalipsis, cuando dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque ese fingidamente es algo superficial, emocional. A veces somos así. A veces nos engañamos a nosotros mismos. Creemos, lloramos y creemos que estamos arrepentidos, pero no, porque no hay un cambio real. Y el arrepentimiento es un cambio real. Tiene que haber un cambio. Cuando un hombre, cuando una mujer que ha sido infiel se arrepiente de verdad, su vida cambia completamente. Y yo doy fe y doy testimonio de personas que tal vez han cometido errores y han cometido pecados y han sido infieles en sus matrimonios, pero que realmente se arrepienten de corazón y entonces no lo vuelven a hacer. Yo digo, eso es lo que el Señor espera de nosotros. Porque últimamente, hermanos, hay personas que impías, que no quieren nada con Dios, pero por lo menos son sinceras. Pero a veces estamos metiendo a Dios en todas las cosas y estamos pecando. Entonces, por eso el Señor dice, por cuanto no eres ni frío, ese frío de que no quieres nada conmigo, de que no quieres oír nada de mí, o caliente, que estás conmigo en mi presencia, luchando cada día por ser mi hijo, sino que eres tibio, no estás ni allá ni acá, estás cometiendo pecados y estás tratando de estar conmigo, el Señor dice, eso no lo quiero yo. Y habla de ese pasaje tan duro, donde dice, por lo tanto te vomitaré de mi boca. Y con solo sentir náuseas, cuando a uno le ha caído mal algo es feo. Ahora que el vomitar es terrible. Y yo no quiero estar ahí, yo no quiero estar dándole ese sentimiento al Señor. Yo no quiero, hermano, y yo sé que usted tampoco. Por eso estamos aquí estudiando la palabra de Dios. Por eso estamos aquí confrontándonos a nosotros mismos. Y que sea como un espejo esta palabra de Dios. Porque yo no quiero estar provocando eso en el Señor. Y entonces aquí él dice, bueno, pues todavía Israel pues pecó y no quiso arrepentirse. Pero este llega tratando de arrepentirse y no sabe que yo conozco el corazón y sé que lo está haciendo fingidamente. En el Jeremías capítulo 3, en el 12, vea que no nos hemos ido de Jeremías capítulo 3, en el versículo 12, del 12 al 14,
Hay algo muy hermoso que quiero que leamos, hermano. Dice, ve y clama estas palabras hacia el norte. Esa es la orden que Dios le da a Jeremías. Y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, ve qué bello, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Qué pasaje más bello ahí? La gracia del Señor, el amor de Dios, de mandar a Jeremías para decirles, yo no os voy a hacer nada. Si ustedes se arrepienten de corazón, yo voy a hacer borrón y cuenta nueva. Y hoy esa es la oportunidad que Dios nos da. Hemos pecado con diferentes cosas, hemos buscado otras fuentes de salvación, de fe, para llenarnos de paz, pero el único que nos puede saciar es nuestro Señor. Y entonces Él nos dice, yo no voy a tener ira con ustedes, no voy a castigarlos, pero vuélvanse a mí porque yo soy vuestro esposo. Qué belleza, qué bonito. Cuando en una pareja que ha pasado esta situación hay reconciliación y la esposa o el esposo que ha sido traicionado tiene ese don de Dios de perdonar a la persona que falló, porque yo me imagino que la persona que falló puede decir, qué dicha que me perdonaron, qué bueno, qué susto, creí que iba a perder mi hogar, creí que iba a perder mis hijos. Pero bendito Dios que hubo una mujer valiente que perdonó, que creyó que podía haber un cambio en ese hombre. Bendito Dios que hubo un esposo que dijo, bueno, de ahí hagamos borrón y cuenta nueva aquí y tratemos de ser felices y de agarrarnos del Señor. Bendito Dios, pues así está el Señor diciéndonos, yo los voy a perdonar, yo no voy a tener en cuenta ese pecado, pero vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Reconoce tu maldad. Me trae a memoria la historia del hijo pródigo. Cuando él reconoce la condición en la que él está en ese momento y llega arrepentido de corazón. Llega arrepentido y el papá, ¿qué es lo que hace? Lo abraza, lo besa, hace una gran fiesta. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero no es un Dios alcahuete, porque no confundamos las cosas, no es un Dios alcahuete, ¿verdad? Como igual en un matrimonio que a veces hay infidelidad y la esposa perdona, vuelve a hacer, la esposa perdona, pues tampoco así. Dios no es un Dios alcahuete, pero Él sabe cuando una persona está arrepentida de todo corazón y le da una oportunidad más. Él es el Dios de oportunidades y hoy nos está dando una oportunidad más. Si Él ve arrepentimiento. Hoy no es normal reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, porque todo se puede hacer, todo es permitido, más que permitido. A veces es normal y a veces es legal. Ahora todo es normal. Pero ya no hay confesión de pecados. Y yo me ponía a pensar cuando estudiaba esta lección, cuando nosotros nos acostamos a dormir en la noche, a la hora que usted se acueste. Nos ponemos a cuentas con el Señor, revisamos cómo ha sido nuestro día y entendemos que ha habido pecado en nosotros y le pedimos perdón a Dios de corazón, o nos acostamos y si te vine me acuerdo. Deberíamos de hacer una lista, revisar nuestro día y pedirle perdón al Señor. Señor, esta acción que hice no fue muy buena, que digamos, ya sé, el Espíritu Santo me dijo, pero yo no hice caso. Y hoy estoy ahora en este momento reconociendo que debí de hacer otra cosa, que no era la forma.
Cosas a veces hasta insignificantes, pero cosas graves a veces, que sabemos que son pecado y no nos arrepentimos de corazón. A veces decimos, bueno, esto no es para mí, esto es para los impíos. ¿Yo por qué tengo que estar pidiendo perdón por los pecados si ya yo soy cristiano? Se supone que no peco. Hermano, estas cosas no eran para los impíos, las naciones impías. Esto que está escrito aquí era para el pueblo de Israel, un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo que se suponía que conocía a un Dios vivo. Y entonces decimos, no, eso es para los impíos. Pero mire, por lo menos ellos a veces son más sinceros que nosotros. Y nosotros a veces estamos pensando que somos mejores que ellos. Y entonces nos damos cuenta que somos tibios. Y que el Espíritu de Dios hoy nos redarguya, que el Espíritu Santo hoy se meta en ese corazón, en esos pensamientos suyos y en estos pensamientos y corazón mío, y nos haga entender qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Por qué estamos dejando a nuestro Dios por otras cosas y no le estamos dando ese primer lugar? Debemos de confesar nuestros pecados. Sí, hermano, pecados. Y arrepentirnos de todo corazón y volvernos a Él, a sus brazos. Porque si no, Él se va a divorciar de usted y de mí. Y esto traerá consecuencias nefastas, hermanos. Y como yo lo dije, estamos hablándolo personalmente, pero también se va a divorciar de nuestra nación. Si la nación no confiesa su pecado, si la nación no reconoce que ha dejado a Dios de lado, también se va a divorciar de la nación y las consecuencias van a ser nefastas. Le pedimos a Dios que tenga misericordia con nuestros países en todo el mundo. Aparece Joel, otro profeta de Dios, que hace una súplica al pueblo. Vamos a ir a Joel 2. Joel 2. Busquémoslo ahí en la Biblia. Son profetas menores y yo pensé que lo había apartado aquí, pero yo creo que no. El que aparté fue otro. Ahí son libros muy chiquititos, entonces se nos pierden de la Biblia, pero ya lo encontré, gracias a Dios. Joel capítulo 2, versículo 12. Ey, hermano, subraya este texto, apúntelo, guárdelo, no sé, ahí en ese teléfono, ustedes que saben manejar toda la tecnología. Dice, por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Y le dije que leíamos hasta el 12 hasta el 13, y que se duele del castigo. Hermano, qué texto más hermoso, hablándonos de la misericordia de Dios, tardo para la ira y grande en misericordia. Debemos de aprovechar esa misericordia del Señor. Debemos de hacer lo que dice aquí, porque aquí nos define muy clarito lo que es arrepentirse. Dice, con ayuno, con lloro, lamento. Se usaba en esos tiempos, cuando estaba en un tiempo de dolor, de angustia, rasgar las vestiduras. Y aquí el Señor nos dice, no se rasguen las vestiduras, rásgate el corazón, que te duela cuando has pecado contra el Señor, hermano. Que me duela cuando le he fallado a mi Señor, y vaya en busca de su perdón, de su amor, porque dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia.
Yo tengo oportunidad cuando fallo de decirle, Señor, perdóname, fui una tonta, me dejé llevar, no escuché tu voz, perdóname, Señor. Pero que haya un arrepentimiento verdadero, que hayan cambios. Dice que cuando hay un arrepentimiento verdadero, eso trae cambios por dentro y por fuera. Y Joel enfatiza aquí que Dios no quiere traer juicio. Él le duele el castigo, dice, y se duele del castigo. Él no quiere traer juicio ni sobre nuestra nación, ni sobre nosotros personalmente. Pero es que a veces provocamos esa ira del Señor con nuestras desobediencias, con nuestras malas crianzas, con nuestras faltas. Provocamos la ira del Señor, pero Él no quiere castigarnos. A Él le duele. Y yo sé que usted lo entiende, cuando usted tiene un hijo que lo está castigando por algo, le duele más a usted que al chiquillo, porque usted no quiere castigarlo, pero a veces es necesario ese castigo. Si bien es cierto, el arrepentimiento es algo personal, también Dios desea que esto suceda dentro de una comunidad, dentro de un país, dentro de una nación. En ese capítulo 2, en el versículo 15, yo quiero que vayamos ahí un momentito, del 15 al 18, dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues el oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Hermano, Dios quiere que los líderes espirituales tomen la iniciativa de reunir al pueblo, de hacer una convocatoria y de pedir misericordia a nuestro Dios por nuestro país. Yo quiero contar que el grupo de Aglo, unas mujeres especiales que nos reunimos para hablar de la palabra de Dios y hacernos conocer el amor de Dios, estamos intercediendo por Alajuela. Eso es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y Alajuela es una provincia de Costa Rica por la que estamos levantándonos a orar a las 5 de la mañana. Estamos orando por esta ciudad, por Alajuela. Obviamente oramos por Costa Rica y por muchas necesidades, pero estamos específicamente oramos por Alajuela, por todos sus cantones, por todos sus alrededores, por sus límites, por todo. Estamos orando por Alajuela. Y es eso lo que el Señor nos pide aquí. Dice: convoquen a reunión. Porque si bien es cierto, el arrepentimiento es algo personal, también estamos aquí entendiendo que Dios quiere que las naciones se arrepientan, que los pueblos se arrepientan. Y entonces estamos pidiendo perdón por nuestro país, por nuestra nación, por nuestra ciudad. Y dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará. Él perdonará. Y esa es nuestra esperanza. Él perdonará a Costa Rica, Él perdonará a Alajuela, Él perdonará a todas las provincias que se decidan a empezar a poner a su provincia, a su ciudad en manos de Dios y pidiendo perdón por su pueblo. El Señor aquí nos dice que Él perdonará. ¡Qué belleza! Es una esperanza grandísima. Y lo estamos haciendo con todo nuestro corazón. Y yo animo a los diferentes grupos de iglesias, de todo tipo de iglesia, que se levanten en oración por nuestro país, por el lugar donde ustedes viven, por su barrio. Dios permite que las personas elijan su propio camino. Yo quiero leer esta parte aquí, porque no me quiero atrasar mucho, quiero ya como ir cerrando. Yo quiero que
veamos esta parte aquí donde nos dice en la página 53 de la guía, yo lo apunto porque me gusta leerlo así textual porque viene muy clarito. Nos dice así: es la voluntad de Dios que todos lo amen y lo obedezcan. Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso está en 2 Pedro 3:9. Este principio fue cierto en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento, y todavía lo es hoy. Él no quiere que ninguno se pierda. Sin embargo, Dios da a las personas la libertad de su propia elección. Lamentablemente, durante muchos años, Israel y Judá tomaron decisiones equivocadas que al final los llevaron a recibir y a enfrentar el castigo del Señor. Y nos vamos inmediatamente para Oseas, que es el otro profeta. Recuerde que la lección se llama Dios envía a sus mensajeros, y envía otro mensajero, el profeta Oseas, que ese era el que había marcado yo aquí en mi Biblia. 8 está detrásito del que estábamos leyendo de Joel. 8 del versículo 1 al 4 dice así: ponga tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Es el 4a. Y en el 7a dice así: porque sembraron viento y torbellino segarán. Hermano, esto es una ley. Lo que usted siembra, eso cosecha. Y muchas de nuestras naciones sembraron vientos y se está recogiendo torbellino. Muchos de nosotros en nuestras vidas sembramos vientos y estamos recogiendo torbellinos. La palabra de Dios se cumple. Si bien es cierto, Dios es todo misericordia, pero dice que tardo para la ira, quiere decir que sí se enoja, que sí siente ira y que sí puede enviar un castigo en contra de su pueblo, en contra de nosotros, por la desobediencia, por la infidelidad y sobre todo por la falta de arrepentimiento. Él nos dio un libre albedrío, pero es mejor rendir nuestra voluntad a Él y decirle: Señor, aquí está mi libre albedrío, yo quiero rendirlo ante ti y hacer tu voluntad, que tomar decisiones equivocadas que traerán consecuencias. Cerramos con Isaías, que fue ese profeta maravilloso también, está en el Antiguo Testamento, después de Proverbios y Cantares, ahí está Isaías. Y cerramos con este versículo hermoso que dice, en el capítulo 11 de Isaías, nos habla del anuncio del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, de ese glorioso Salvador. Dice, versículo 11, del 1 al 5, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y Isaías 9:6, que está ahí atrásito, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué hermoso es saber que había un anuncio de que iba a venir un rey, un redentor, un salvador. A pesar de esa desobediencia y del exilio de Israel y de Judá, Dios no olvidó la promesa de un Mesías. Desde la sentencia que le hizo a la serpiente en Génesis hasta sus promesas de Abraham, la única esperanza para Israel entonces y para la gente de hoy es Jesús. A pesar de la aparente desesperanza que vendría durante el exilio, Dios envió profetas, Dios envió mensajeros para también dar un mensaje de esperanza y de paz. Y hermano, Dios envió a hombres comunes y corrientes para hablar en su nombre al pueblo escogido. Hoy sigue haciéndolo. Nos envía personas que nos ayuden a caminar en el mundo espiritual, a caminar bien, a ser obedientes. Nos manda líderes espirituales que nos animan a buscar a Dios y a alejarnos del pecado. Quizá usted y yo podamos convertirnos en mensajeros de Dios. Le animo a que usted y yo nos convirtamos en esos mensajeros de Dios y que ayudemos a los demás a servir al Señor. Ayudar a nuestras familias, a nuestros cónyuges, a nuestros amigos de trabajo, a nuestra nación, al arrepentimiento y a decirles que el amor de Dios se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que oremos y que le pidamos a Dios que nosotros podamos ser esos mensajeros en este tiempo. Que le pidamos a Dios que podamos ser personas que logren llevar un mensaje de esperanza, pero un mensaje real. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Que no tengamos miedo de decir las verdades que están en la palabra de Dios, pensando que se puedan otras personas enojar o incluso ofender. En unos días atrás veía unos mensajes en Facebook que decía: hemos ofendido tanto a Dios. Y ahora las personas, por las verdades que están en la palabra de Dios, se tienden a ofender. Pero nosotros hemos ofendido mucho más a Dios con nuestros pecados, con nuestra rebelión. Y hoy nosotros debemos levantar la voz como hijos de Dios, primero arrepentidos de lo que hemos hecho mal y pidiéndole al Señor que nos perdone, y luego siendo voceros y mensajeros de parte de Dios para que otras personas puedan salir adelante y quitar sus pecados de encima y arrepentirse de todo corazón y caminar en el camino correcto. Padre, en este día te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú hoy nos ayudes para que podamos reconocer nuestros pecados, confesarlos. Señor, a veces hasta con un poco de pena y de vergüenza, pensar que personas que decimos conocerte podamos actuar de maneras tan feas que a ti te ofendan, Señor. Perdónanos, Señor, de todo corazón. Y también queremos, Señor, ser esos voceros, ser esos profetas tuyos, Señor, para hablar la verdad de tu palabra, para que las personas puedan salir de sus pecados y reconocer que si se arrepienten hay esperanza. Has enviado al Mesías, has enviado al príncipe de paz, has enviado al consolador, al consejero, para que Él, a través de ese sacrificio hermoso, limpie todos nuestros pecados con su sangre preciosa que está vigente el día de hoy. Oramos por nuestra nación. Oramos por nuestro país. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestra nación, por nuestro país,
por nuestro pueblo y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo cada día, Señor, nos redarguya, cada momento, Señor, hasta que estemos contigo. Que cada vez que pecamos, Señor, tu Espíritu Santo nos llame la atención y podamos, Señor, ser agradables a tu presencia en todo momento, Señor. Y que podamos ser fieles a ti, Señor, antes que a nada ni a nadie más. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos la próxima semana.